Tengan ustedes buen día, sea este el espacio para hablar un poco de la revolución industrial. Como bien saben, estuvimos hablando de este tema a comienzos del periodo. Debido a la coyuntura nacional, pues hemos tratado, o estoy tratando de virtualizar el resto de los segmentos de la clase que nos faltaban en contenido teórico. En la sesión del día de hoy, en la clase número 1 de Ciencias Sociales octavo, vamos a hablar acerca de la revolución industrial, el proceso de industrialización, consecuencias de la revolución industrial, el fenómeno de la urbanización y el proletariado y movimiento obrero. Van a ser los temas que nos van a invitar a reflexionar en la sesión del día de hoy. Principalmente, ¿qué fue la revolución industrial? ¿Cuál fue el proceso que se tuvo que dar, el proceso social, económico y político que se tuvo que dar para que se diese la revolución industrial, y cuáles fueron sus principales consecuencias? Tomando como referente principal Inglaterra, que a mediados del siglo XVIII es donde surge la revolución industrial. Entonces vamos a entender que la revolución industrial es aquel proceso iniciado en Inglaterra a través del cual la humanidad pasó de unas formas de vida tradicionales basadas en la agricultura, la ganadería y la producción artesanal a otras por medio de la producción industrial y la mecanización del trabajo, lo cual va a tener como consecuencias algo llamado el éxodo rural, es decir, una urbanización acelerada que va a alterar y cambiar las prácticas profundas de la sociedad y su configuración. Bueno, inicialmente la revolución industrial surge en el siglo XVIII en Inglaterra, pero rápidamente se va a extender por otras áreas del viejo continente y el siglo siguiente, el siglo XIX, se va a extender a regiones tan alejadas como Japón y se van a instaurar cruzando el Atlántico en Estados Unidos, lo que va a permitir que nazcan estas potencias industriales que van a tener un papel fundamental en toda la historia, economía y política del siglo XX. Bueno, volviendo otra vez a qué significa revolución industrial. Es una de las revoluciones más importantes que ha sufrido el ser humano, ¿sí? Recuerden que a través de la historia el ser humano ha sufrido varias revoluciones, varios cambios. El primero fue la revolución cognitiva, cuando se deja de ser animal para convertirse en el primer homínido, el Homo sapiens sapiens. La segunda revolución fue la revolución agrícola, en la cual el hombre puede manipular el campo y los animales a su beneficio, dando un paso del ser nómada a ser sedentario, lo cual va a permitir establecerse en lugares más seguros y crecer la población, ¿sí? Y aparecen las primeras ciudades, las primeras civilizaciones. Luego tendremos a mediados del siglo XV la revolución científica, que es la que marca el paso entre la Edad Media y la Edad Moderna, ¿sí? Donde vamos a encontrar el giro copernicano, Galileo Galilei con el telescopio, Gutenberg en Alemania con la imprenta y otra serie de eventos como Cristóbal Colón con la brújula cruzando el Atlántico, que van a cambiar el paradigma de la Edad Media a la Edad Moderna. Luego, el siguiente cambio más significativo que va a tener el ser humano va a ser la revolución industrial, ¿sí? Ahora hay que entender algo, ese proceso de revolución industrial, ese cambio del trabajo artesanal, del trabajo ganadero y agrícola a la producción industrial, no se va a dar simultáneamente, ni se va a dar exactamente en los mismos lugares, sino que, como mencioné anteriormente, surge a mediados del siglo XVIII en lo que actualmente es Inglaterra. Bueno, hablemos un poco de cómo eran las sociedades a mediados del siglo XVIII antes de la revolución industrial. Primero, la población era de un crecimiento muy lento y las tasas de mortalidad eran muy bajas. Recuerden que no existían temas como la higiene o la recolección de basura, lo cual hacía que las simples calles fueran focos de enfermedades para toda la población. Ahora, en lo económico, la economía era netamente agraria, es decir, se producía para la subsistencia, autosubsistencia, justo lo necesario que requería la población para mantenerse, ¿sí? Y el tema de la industria tenía poca importancia y realmente era más bien como un asunto artesanal, ¿sí? Y en lo del comercio era el excedente, lo que sobraba, lo que se podía, era lo que se pensaba para mandar a otras ciudades y comerciales. Los intercambios comerciales eran muy limitados. Y el simple hecho de las distancias era lo que hacía que fuese muy limitado. Tomemos por ejemplo, en clase ya habíamos hablado que Honda
El municipio de Honda, que queda alrededor de 3 horas, 100 kilómetros de Bogotá, antes de la construcción de las carreteras, era el sitio desde el cual desembarcaban los productos provenientes de Europa a través del Magdalena, del Atlántico el Magdalena, y a lomo de mula subían los productos a Bogotá. Ese trayecto demoraba 3 días, en algo que ahorita podemos recorrer en 3 horas, si no hay trancón, ¿no? 3 horas. Es decir, que cuando tardaba 3 días era un proceso que simplemente transportar la mercancía hacía que fuese muy costoso. Razón por la cual el comercio siempre se vio minado por el tema de las distancias. ¿Listo? Ahora bien, las comunicaciones terrestres eran de pésima calidad y eran escasas, y los medios de transporte eran lentos y primitivos. Recordemos que el mito que tenemos del caballo cruzando toda Europa es totalmente falso. Los animales que principalmente se utilizaban para transportar personas era el caballo, pero en carretas, o la mula y el pony, ¿sí? Y eso tomaba varios días recorrer lo que actualmente podemos recorrer en par minutos en un carro, ¿sí? Desde el tema económico, la sociedad en el siglo XVI, XVII y XVIII vivían de la agricultura, la cual, según el terreno, se complementaba con la ganadería. Y eran actividades poco productivas, como señalé anteriormente, es decir, se producía lo que se consumía, ¿sí? Eran con técnicas artesanales muy primitivas y todo se hacía a mano y a través de la fuerza de los animales, ¿sí? Teniendo eso en cuenta, hay que señalar que buena parte de las tierras en esta época no se trabajaban, se dejaban simplemente en barbecho. ¿Sí? Con esos métodos de trabajo manual y de fuerza mecánica de los animales, los rendimientos eran bajos y los excedentes muy escasos, ¿sí? La industria era totalmente artesanal y no empleaba ningún tipo de máquinas. Los artesanos se agrupaban en gremios. Los gremios artesanos, no sé si recuerdan que el año pasado hablamos algo de eso, cuando hablamos de la Edad Media, finales de la Edad Media, ¿sí? Ahora bien, el comercio interior era muy escaso. Las malas comunicaciones impedían los intercambios y la población normalmente se concentraba en su lugar de residencia. Ahí era donde se quedaban, lo cual generaba pequeños núcleos urbanos, pueblos, aldeas, y las grandes ciudades no tenían mucho comercio. Recordemos que a final de la Edad Media, Europa como tal tenía solo dos ciudades, en el estricto orden de la organización de la palabra ciudades, y era Venecia y Florencia. Y estas dos ciudades-estado italianas se desarrollaron fue porque tenían el puerto, actividades con las rutas comerciales provenientes de Oriente a través del Mediterráneo. ¿Listo? Ahora, en el tema social, la población era de un lento crecimiento. Si les dije, las condiciones de salubridad y higiene eran mínimas, lo cual era un foco para que se dieran pandemias, enfermedades que normalmente diezmaban sin explicación alguna a buena parte de la población. A eso sumémosle todo este misticismo religioso que tenía la Iglesia Católica durante la Edad Media e inicios de la Edad Moderna, lo cual impedía que ciertas prácticas científicas como la medicina se dieran propiamente sin tener el aval de la religión católica, ya que eran vistas como brujería, por lo cual era un foco de enfermedades que fácilmente diezmaban a la población. Ahora, ¿cómo se da este proceso de la industrialización? Hay que entender que a través de la historia del hombre hay varias revoluciones industriales. No, es menester de la sesión de hoy hablar de la primera revolución industrial. Ahora, esta revolución tiene como antecedentes inicios del siglo XVIII y hay una serie de factores que intervienen en ese proceso. Primero, la transformación del sector agrario. Esa transformación del sector agrario simplemente en tener los animales, las vacas por ahí regadas y cultivar un poco lo que se pueda y organizarlo, sistematizarlo para las vacas tenerlas en un sitio y el resto de la tierra cultivarla va a permitir que haya un incremento en los excedentes. Otro de los factores es la transformación demográfica. Es decir, el éxodo rural que conlleva la revolución industrial, ese campesino que es reemplazado por la máquina en el campo y que tiene que irse a la ciudad, va a generar un incremento de la población. Ese incremento de la población va a generar problemas sociales muy profundos en ciudades como Manchester e Inglaterra, ya que no estaban diseñadas para eso. Recuerden que, por ejemplo, en Inglaterra las basuras se tiraban por la ventana, en las calles estaban los animales muertos, la gente defecaba, lo cual había focos de enfermedad abundando por las calles de Manchester y de Inglaterra.
A esto sumado a toda la cantidad de población que llega del campo, pues va a generar serios problemas sociales, los cuales se van a empezar a solucionar con la construcción de las cloacas para el desagüe de las aguas negras, con la recolección de basuras y la provisión de los animales muertos en las calles. Otro factor es la transformación en la industria. Cuando deja de ser artesanal y se empieza a concentrar en fábricas a través de la utilización de las máquinas y las nuevas técnicas de producción. Eso también va a implicar un nuevo factor y es en el comercio. Es muy sencillo, si hay máquinas y hay más producción, tanto de materia prima como de productos con valor agregado en las fábricas, esos productos, este gran excedente de producción va a impulsar al hombre a tratar de llevarlo a otras partes bien alejadas. Es decir, el comercio va a incrementarse con los intercambios internacionales. Pero primero con el mercado nacional. Recordemos que la primera máquina de vapor para el transporte fue por Stephenson. Y esta permitió conectar ciudades como Inglaterra y Manchester, lo cual hizo que gran cantidad de mercancías, productos, materias primas pudiesen recorrer distancias muy extensas a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Esta velocidad de 40 kilómetros por hora para esa época era un dato totalmente impensable. Recordemos que se hacía a mano o a caballo o en carretas, ¿sí? Este acortamiento de las distancias pues, va a permitir que el intercambio nacional se fortalezca en aras de empezar a pensar en un intercambio internacional. ¿Listo? Ahora, en la revolución industrial también tenemos que pensar cuáles son los sectores que fueron pioneros en esta transformación. Y hay que señalar dos principalmente. Fue el sector textil y el sector siderúrgico. Estos cambios que se dan en la Europa a mediados del siglo XVIII en la agricultura posibilitan esa industrialización. Y la podríamos llamar como una segunda revolución agraria. La primera ya hablamos, fue en el Neolítico, cuando el hombre empieza a cultivar. Esta sería cuando el hombre empieza a utilizar la máquina en los procesos de cultivo. Hablemos un poco de la revolución demográfica. El siglo XVIII existe un cambio de tendencia demográfica. Ya lo habíamos mencionado, el éxodo rural. Y este crecimiento sin precedentes va a generar en las ciudades algo llamado recurso humano. Es decir, hay mano de obra barata y urgida de trabajo. Esa revolución demográfica va a ser utilizada por las industrias con el surgimiento de una nueva clase social que en la próxima sesión hablaremos un poco de ello. Ahora, como les dije anteriormente, para el cambio demográfico social va a haber la necesidad de las ciudades londinenses y de Manchester en cambiar los hábitos de la recolección de basura y los cambios en la higiene. Es decir, generar el desarrollo en la ciencia, por ejemplo, de la asepsia y la medicina. Y tratar de tener una disposición de alimentos para la población infantil, así evitar el descenso de la mortalidad que era muy habitual para esa época. Entonces, ¿qué hemos hablado? Hemos hablado que la revolución industrial, ese cambio en la producción de las cosas, ¿sí?, va a tener un antes y un después. Un antes, un campo que producía poco, desperdiciaba las tierras en el ganado y lo poco que se cultivaba era para el autoconsumo, ¿sí? Unas ciudades con grandes problemas de higiene y con poca producción industrial, poco comercio, ¿sí? Ciudades que están totalmente aisladas entre sí, lo cual hace muy costoso cualquier intercambio nacional o internacional de productos. Pasamos después de la revolución industrial y la implementación de las máquinas, a un campo tecnificado, en el cual la mayor parte de la tierra se cultiva, los animales y los pecuarios están en los establos, por decirlo así. Pasamos a ciudades con implementación de temas de asepsia, medicina, higiene, recolección de basura y construcción de cloacas, ¿sí? Y pasamos a una población que va a nutrir las nacientes fábricas. En el comercio, entonces hablamos de que la locomotora, por ejemplo, y el barco a vapor va a permitir acortar las distancias nacionales e internacionales, por los cuales, sumados a lo que anteriormente señalé, la producción en la industria en las ciudades, va a permitir que esa mercancía creada en una ciudad se pueda trasladar una mayor distancia a menor costo y menor tiempo para poder ser comerciado con otras partes del mundo. ¿Listo?
Ahora, ¿cuáles fueron los campos que se vieron afectados con la transformación en la industria? Pues tenemos el campo de la energía, hay una transformación. Habíamos señalado eso en las sesiones anteriores. El tema de la revolución industrial no lo entendamos tanto como reemplazar la mano por la máquina. Pensémoslo más como una transformación de la energía. Eso esencialmente es el núcleo de las revoluciones industriales. La primera revolución industrial es cuando transformamos la energía generada del carbón, ¿sí? Que se necesita, perdón, la energía generada de la leña, se necesita mucha leña y los hornos de leña tienen que ser muy grandes, no alcanzan las altas temperaturas a la implementación del carbón. Los hornos a carbón requieren menos carbón y el horno es más pequeño y alcanza una mayor temperatura, lo cual permite esos hornos de carbón empezar a generar más fácilmente materiales como el acero, ¿sí? Es decir, antes de pensar en el tema de las máquinas, pensemos en la transformación de las energías, ya que la gran cantidad de acero obtenida del horno de carbón es la que permite crear y masificar las máquinas que van a ir al campo y a las industrias para la producción. ¿Listo? En la industria textil vamos a encontrar las hiladoras y las tejedoras, una tarea que anteriormente podía ocupar a unas 10, 15 personas, actualmente con una sola máquina se puede generar, ¿sí? Eso es lo que va a generar el éxodo rural que les hablé anteriormente. Y en el tema de los transportes aparece el ferrocarril y el marco a vapor. Esas serían como esencialmente las características de cómo se transforman los diferentes ámbitos con el tema de la revolución industrial. Ahora, en sesiones anteriores habíamos hablado de inventos muy notables que ayudaron en esta transformación. No sé si ustedes recuerdan, hablamos de la máquina de vapor de Watt, ¿sí? La lanzadera de volante de John Key, la locomotora de Stephenson y el barco a vapor de Fulton. Esos cuatro elementos fundamentales son los que van a ponerse la 10, por decirlo así, en el proceso de transformación de las realidades que hemos estado hablando anteriormente. Bueno, ¿y cómo fue la transformación en el comercio? Ya sabemos que hay menos distancia, menos tiempo para diferentes lugares. Pues los intercambios comerciales se intensificaron. La locomotora iba con producto, venía con dinero y nuevas necesidades, ¿no? Se empezó a estructurar en Inglaterra un mercado interno que antes no existía, ya que hemos mencionado que la producción era de autoabastecimiento. Ese mercado interno se da por la creciente demanda de productos de una población que está en crecimiento. Recuerden, cuando se implementa la higiene y la asepsia en las ciudades, la recolección de basuras y las cloacas, la tasa de la población aumenta. La expectativa de vida antes de la revolución industrial era de los 35 años, es decir, alguien de 30 años ya era un veterano que estaba próximo a su atardecer. En cambio, después de la revolución industrial, esa expectativa de vida llega a 50 años. Aquí hay que tener unas cosas en cuenta, ¿no? No quiere decir que sea la mejor calidad de vida, quiere decir simplemente que la expectativa poblacional aumenta por los cambios sociales que empezaron a sufrir las ciudades en esa época. ¿Listo? Ahora, no es simplemente crear por crear. La revolución industrial tuvo un impacto muy profundo. Por ejemplo, Inglaterra tenía sus colonias, las 13 colonias que estaban a punto de independizarse, colonias en Inglaterra y en otras partes del mundo, ¿sí? Con el barco a vapor, estas colonias van a permitir recuperar materia prima a muy bajo costo. Entonces, un ejemplo, traen de la India el algodón rápido, a bajo costo, con la máquina heladora y tejedora hacen las camisas de algodón o seda, por ejemplo, y con con el ferrocarril lo pueden transportar a diferentes partes de Europa rápidamente. ¿Sí? Es un impacto en diferentes ámbitos de la sociedad. La cosmovisión de sociedad como tal se transforma a partir de esos inventos y de la revolución industrial. Esta revolución industrial, la primera, tiene como único protagonista Inglaterra, pero con el comercio y las invenciones, los inventos que se empiezan a aplicar en Inglaterra se van a extender a diferentes partes del mundo. ¿Listo? Inglaterra fue el país donde se inició la reindustrialización, pero a lo largo del siglo XIX hubo otros estados que fueron incorporándose al proceso. Algunos los hicieron tempranamente, como Francia, Bélgica y Alemania. Otros lo hicieron más tardíamente. ¿Listo? En Francia había una gran cantidad de recursos mineros como el carbón y el hierro. ¿Sí?
Y ahí resulta que habían grandes fondos, grandes capitales para invertirse en la industria. En Bélgica, por ejemplo, las minas fueron su principal protagonista y había una buena red de comunicaciones, la cual era de carácter fluvial. Alemania se industrializó tempranamente antes de su unificación. Recordemos que Alemania se unifica en 1821. Era lo que conocemos actualmente como Alemania, era la división de 400 estados-naciones que compartían una lengua, ¿sí? Y una cultura. Pero cada estado-nación tenía su propio impuesto, su propia moneda, ¿sí? Eso era porque reinos como el de Inglaterra y reinos como el de Rusia no permitían que se unificaran esos territorios de lo que actualmente es Alemania. Eso más por temas geopolíticos, por la ubicación de Alemania en el centro. Razón por la cual siempre alimentaron movimientos separatistas. Alemania como tal, como la conocemos hoy en día, se unifica en 1821, pero antes de ser unificada, Alemania se industrializó. ¿Listo? Desde el Imperio Prusiano, por ejemplo. Y luego, a mitad del siglo XIX, se unieron nuevas potencias, como Estados Unidos, Japón, Italia del Norte y Rusia. ¿Listo? España, curiosamente, se atrasó se industrializó con mucho retraso. ¿Listo? Entonces, en la sesión de hoy hemos hablado del antes, el después de la revolución industrial, en qué consistió la revolución industrial, qué transformó, cómo transformó la sociedad la revolución industrial, dónde se dio la revolución industrial. Ese va a ser el menester de ese encuentro. Para el próximo encuentro entonces hablaremos de la segunda revolución industrial para continuar el hilo que conduce el contenido temático de esta sesión. Para evaluar estos temas entonces vamos a crear un cuestionario que van a encontrar en la parte inferior del curso donde ustedes deben diligenciar el cuestionario. Voy a anexar un video complementario de Academia Play, un canal académico que lo pueden encontrar en YouTube para consultar y ampliar un poco de lo que se habló acá. Y voy a dejar una bibliografía sugerida para una lectura para complementar los temas vistos el día de hoy, ¿vale? Entonces, un saludo y nos encontraremos en una segunda sesión. Do you want to know?